Hola, ¿cómo están? Estos primeros días de febrero de este año 2024 se han cumplido infaustos 25 años desde que Hugo Chávez se juramentó como presidente de Venezuela. Se juramentó como presidente de Venezuela un 2 de febrero de 1999. Y ha pasado este 2 de febrero de 2024. Es decir que con Chávez y después sin Chávez, con Chávez y después con Maduro, la larga y oprobiosa noche del chavismo en Venezuela ha durado ya 25 años y por lo visto no tiene cuándo acabar. Yo no conocí personalmente a Chávez, pero lo entrevisté en 1998, cuando era candidato presidencial y cuando todas las encuestas predecían o vaticinaban lo que ocurrió, que Chávez ganaría de lejos las presidenciales. Ese año, 1998, yo vivía ya aquí en Miami y dirigía y conducía un programa de televisión por CBS en español que se veía en toda América, desde Canadá hasta la Patagonia, con la solitaria excepción de México, porque en ese país los Azcárraga no habían permitido que CBS en español se viera en los cables de México. Pero en Venezuela, mi programa se veía en el cable por CBS en español y en la televisión abierta por Globovisión. Y tenía una audiencia altísima. Así que el propio Chávez, siendo candidato presidencial el año 98, se comunicó conmigo y me pidió que lo entrevistara. Él quería que yo viajara a Caracas a entrevistarlo. Él me dijo que veía mi programa, que no se lo perdía. Todo esto por teléfono. Y yo le dije, no voy a ir a Caracas a entrevistarte, Hugo, prefiero que vengas tú aquí a Miami, te voy a entrevistar aquí. Yo estaba resignado a la idea de que Chávez ganaría en diciembre de ese año, 1998. Como en efecto ganó y por un aluvión de votos, ¿no? Y ya digo, se juramentó a principios de febrero del 99. Chávez me dijo, yo no puedo ir a Estados Unidos. ¿Por qué no puedes venir, Hugo? Le pregunté. Me dijo, no me dan la visa. Los gringos no me quieren. Los gringos no me dan la visa. Le dije, déjame hacer una gestión. Voy a escribir una carta, voy a explicar que te estamos invitando a mi programa de televisión y con un poco de suerte te dan la visa y vienes. Él se rió y me dijo, no me la van a dar. Los gringos no me perdonan. ¿Qué no le perdonaban los gringos, como los llamaba Chávez? Que él, unos años atrás, solo 6 años atrás, en 1992, había liderado y comandado un golpe de Estado fallido contra el presidente democrático Carlos Andrés Pérez, un golpe de Estado que costó la vida de decenas de personas, pero que fracasó. Y como fracasó, Chávez fue a la cárcel. Y estuvo un par de años en la cárcel y luego fue amnistiado por el presidente Caldera. Y nada más salir de la cárcel viajó a La Habana. Y ya entonces Fidel Castro vio en Chávez la formidable oportunidad de conseguir a un aliado con dinero. Y Fidel Castro se había quedado sin aliados con dinero. Porque en ese momento había caído ya, por supuesto, el muro de Berlín, la Unión Soviética se había desintegrado, Gorbachov, un visionario, quería que Rusia fuese un país liberal y democrático, y entonces los cubanos ya no tenían cómo seguir mamando de las ubres del imperio soviético desintegrado. Por tanto, Fidel Castro vio el dinero en Chávez, el petróleo en Chávez, la supervivencia en Chávez y lo sedujo, lo colonizó mentalmente y lo convirtió en un aliado inestimable de su dictadura comunista. Bien, entonces hicimos la gestión para que Chávez viniera aquí a Miami.
Chávez además quería visitar Orlando, quería visitar Disney, quería venir con, en fin, su familia. Tenía ilusión, pero los gringos no le daban la visa porque no le perdonaban el golpe fallido contra Carlos Andrés Pérez. Es decir, que el razonamiento de los gringos era: este es un enemigo de la democracia, por tanto no le vamos a dar permiso de visitar nuestro país. Pero el razonamiento de Chávez era: yo fui un enemigo de la democracia, pero ahora ya no lo soy, y ahora ya no daría un golpe de Estado, y soy un demócrata, y estoy compitiendo lealmente en unas elecciones democráticas que voy a ganar, por tanto merezco que me den la visa. ¿Quién tenía la razón? No lo sé, pero lo cierto es que hicimos la carta, hicimos la gestión, pedimos que le dieran la visa a Chávez y no se la dieron. Y yo creo que fue un error de los americanos, de los gringos, como decía Chávez. Yo creo que hubiera sido más astuto darle la visa, perdonarle el golpe, puesto que los venezolanos en su inmensa mayoría ya se lo habían perdonado, y permitirle visitar este país. Un país que después, siendo dictador, visitó unas pocas veces, ¿no? Principalmente Nueva York, Naciones Unidas, pero también Washington y Boston. Aquí a Miami no bajaba. Entonces Chávez y yo tuvimos que acordar que la entrevista no sería personalmente cara a cara. Yo no quería ir a Caracas. Tenía mala espina. Y coordinamos para que la entrevista fuera vía satélite. Y así fue. Una noche, Chávez en los estudios de Globovisión en Caracas, yo aquí en Miami en los estudios de CBS, le hice la entrevista en vivo y en directo a Chávez. Chávez vestido de traje y corbata, Chávez hablando como un demócrata, como un socialdemócrata, como un reformista moderado, ¿ah? A favor de la libertad de prensa, a favor de la propiedad privada, en contra de la dictadura comunista cubana, prometiendo que no iba a estatizar los medios de comunicación y los medios de producción, prometiendo que no se iba a pelear con los grandes capitanes del empresariado venezolano, prometiendo que respetaría no solo la libertad de prensa, sino también la libertad política, la pluralidad política. Este era, por supuesto, un impostor, ¿no? Este no era el verdadero Chávez. Este era un Chávez embustero, elecciones presidenciales o vísperas de ellas, de 1998, fingiendo ser un demócrata de izquierda moderada, ¿no? Como, digamos, Felipe González, ¿eh? Como, digamos, Ricardo Lago, ¿eh? Como, digamos, Tabaré Vázquez. Un líder demócrata de izquierda moderada, un socialdemócrata, a la europea. Pero ese no era el verdadero Chávez, ¿no es cierto? Entonces en la entrevista yo no le creí del todo sus promesas y traté de expresar mi moderado escepticismo, ¿no? Y poco después Chávez ganó. Y unas semanas después, febrero 2 de 1999, Chávez era el presidente democrático todavía de Venezuela. ¿En qué momento se convirtió Chávez en un dictador? Y lo fue por 14 años largos hasta que murió en el poder. Cuando empezó a ejercer el poder de una manera autocrática, abusiva, despótica, ¿no es cierto? Es decir, que él llegó al poder por la vía democrática, pero usó el poder como un dictador. Ya en el poder se volvió un dictador. Un año después de que lo hubiera jurado presidente, y ya Chávez, año 2000, convertido, creo yo, en todo un dictador, pero en un dictador popular, porque la inmensa mayoría de los venezolanos lo querían todavía a Chávez. Chávez ya gobernaba abusivamente como un dictador, ya amenazaba abusivamente como un dictador, pero los venezolanos en su mayoría todavía lo querían mucho. Y la economía venezolana, los primeros años de Chávez, estaba nadando en un océano de petróleo. Y en un océano de petróleo que era a su vez un mar de petrodólares, ¿no? Entonces Chávez era un dictador riquísimo, con unos bolsillos muy cargados de petrodólares. Eso le daba un poder inmenso en Venezuela y en toda la región. Decía que un año después, el 2000,
tuve que ir a Caracas finalmente. Fui con mucho temor, con mucho recelo. Editorial Planeta me había fichado, estaba promocionando una novela titulada La mujer de mi hermano, y los jefes de Planeta en Caracas me pidieron que viajara. A mí me conocía mucho la gente en Venezuela por mi programa de televisión, que ya digo, se veía en el cable y además en Globovisión, así que fui. Pero ya Chávez era el mandamás, ya Chávez era el hombre fuerte, ya Chávez era el factotum, el dictador. Y la oposición empezaba a denunciar que en Chávez había un dictador agazapado. Pasé pocos días en Caracas, no me dediqué a las conspiraciones políticas, ni a las entrevistas políticas, ni le pedí una entrevista tan siquiera a Chávez, ni mucho menos una reunión. Ya yo veía con creciente animadversión a Chávez y ya comprendía, como me había advertido en su día Carlos Alberto Montaner, un hombre muy sabio, muy visionario, que Chávez había sellado una alianza inquebrantable con Fidel Castro y que por tanto Chávez se convertiría en lo que fue, un dictador comunista. Contrariando todas las promesas que me hizo cuando lo entrevisté en televisión pocos años atrás, en 1998. No la pasé bien en Caracas, promocioné la novela, me hicieron muchas entrevistas en la radio, en la tele, en los periódicos, pero me movía con cuidado, con recelo, con temor. Hice en las entrevistas declaraciones francamente contrarias a Chávez. En la radio, en la televisión, que todavía en ese momento en Venezuela había una radio, una televisión, unos periódicos abiertamente opositores a Chávez, que recogían opiniones contrarias a él, yo me permití criticar a Chávez y decir que no estaban cumpliendo con las promesas que me había hecho a mí. Pero no solo a mí, en la entrevista que le hice en mi programa de televisión, sino en las promesas que les había hecho a los venezolanos. Él había prometido ser un demócrata, un reformista de izquierda, pero de izquierda moderada, y que no usaría su poder para atropellar a sus adversarios, para encarcelar a los opositores, para silenciar la libertad de prensa y para estatizar los medios de producción. Entonces lo critiqué en las entrevistas que di, porque era inevitable. Yo había ido a presentar una novela, a promocionarla, pero lógicamente los periodistas en la radio, en la tele, en los periódicos me preguntaban por Chávez. Y yo me pronuncié contra Chávez, lo que me trajo un problema más o menos gordo. El día que me iba de Maiquetía, de regreso aquí a Miami, estaba ya sentadito en mi asiento del avión, era un vuelo de American, directo Caracas-Miami, y antes de que el avión despegara, anunciaron mi nombre por altavoz y entraron unos oficiales uniformados y me dijeron que debía descender del avión con ellos. Me bajaron del avión, y no solo me bajaron del avión, bajaron mis 2 maletas del avión. No sé por qué en esa época, tonto yo, no viajaba con maletín de mano rodante, viajé con 2 maletas. Y me tuvieron retenido unas horas en el aeropuerto de Maiquetía, perdí el vuelo, por supuesto, se fue el avión sin mí. Y me sometieron a un interrogatorio francamente hostil. Sobre todo me preguntaron una y otra vez si yo consumía drogas, si yo era un adicto a las drogas. Y yo en ese momento, estoy hablando del año 2000, ya no consumía drogas. Por lo menos no las drogas ilegales, ¿no? Había dejado hace muchos años la cocaína y había dejado también la marihuana, supongo. Pero rebuscaron entre mi maleta y yo veía y decía, esto me van a sembrar a una bolsita ahí de cocaína o una bolsita de cannabis y voy a ir preso. Y realmente lo que querían ellos no era meterme en la cárcel, sino lo que querían era darme un buen susto y me lo dieron. Porque me asusté, porque pensé que me iban a meter drogas en las maletas. No lo hicieron, pero me asustaron. Y estuve ahí retenido 3-4 horas, perdí el vuelo, tuve que volver al aeropuerto, al día siguiente reprogramar mi vuelo y por supuesto yo estaba aterrado. Esa noche extra que pasé en Caracas estaba muy asustado. Y Chávez me mandó ese mensaje, ¿no? Tú has venido aquí a mi casa, a mi territorio, has venido aquí a criticarme, a meterte conmigo. Ok. Que sepas que aquí mando yo. Así que te voy a bajar del avión, vas a perder el vuelo, te voy a rebuscar tus maletas y si te sigues portando mal y me sigues criticando y eres así díscolo y rebelde, no vuelvas, porque si vuelves te vamos a meter drogas en tu maleta. Ese era el mensaje, clarísimo.
Y yo lo recibí. Y no volví más, por supuesto. Desde entonces, año 2000, no he vuelto a Caracas. Y no volveré hasta que Venezuela sea libre. Así que Chávez fue dictador 14 años y desmintió, incumplió groseramente las promesas que hizo en la entrevista que yo le formulé el año 98, porque fue nada más ni nada menos que un burdo y matonesco dictador comunista que imitaba a su jefe y padrino Fidel Castro. Y lo más increíble es que después vino un dictador comunista aún peor que Chávez, Maduro. Maduro, que ha cumplido 11 años en el poder. Este año va a cumplir 11 años. ¿Pueden creer? O sea que de los 25 años, 14 fueron Chávez, 11 Maduro. Y esa larga y oprobiosa noche del chavismo en Venezuela, que lleva ya 25 años, no tiene cuándo acabar. ¡Qué dolor! Seguimos.